Buenas tardes, profesora Gregoria. Como tema principal, métodos de conservación de la carne. ¿Qué entendemos por métodos de la conservación de la carne? ¿Qué es la manera de cómo hacer que el producto conserve sus características organolépticas, ya que es propenso a multiplicarse bacterias, microorganismos, que es perjudicial al ser humano como consumidor? Los microorganismos se desarrollan multiplicándose fácilmente cuando hay mucha humedad y temperaturas que alcanzan entre los 30 a 37 grados. ¿Cómo evitar esa producción de la bacteria? Es muy fácil, haciendo los tipos de métodos de conservación para el producto de la carne, que es controlando la temperatura. ¿Cómo podemos controlar? La temperatura que podemos controlar es por medio del frío, que tiene que llegar a los 65 grados de refrigeración y congelación. Otro método más que podemos utilizar es el método de la sal, que es reduciendo la humedad. Hacen que el agua y la humedad de la carne se encuentre menos disponible y las bacterias suelen necesitar mucha humedad y calor para reproducirse. Por último, el último método es el ahumado. Sabemos que el ahumado es un método muy antiguo que se utilizaba anteriormente. Era un método de conservación que se utilizaba el humo como principal para que las características organolépticas de la carne estén estables para una calidad. Se conservaba por más tiempo, sino que también aportaba sabores, olor y cambio de textura de la carne. Eso es todo, profesora. Gracias. Proseguimos con los métodos de la conservación de los productos cárnicos. Nos dice que estos métodos de la conservación de los productos cárnicos vienen a ser técnicas empleadas para alargarle la vida útil a la carne, manteniéndola fresca y en una buena calidad. Tenemos el método de la esterilización, ebullición, pasteurización y el método de la conservación y sustancias químicas y otras más. Tenemos el método físico. Es el método de donde cambia la temperatura que se emplea a las carnes. Deben de tener una buena características térmicas y una buena compatibilidad para el proceso de la conservación de las canales y carnes frescas. Los métodos implican la disminución de la temperatura, usado como mecanismo para retardar la proliferación microorganismos, así como disminuir la velocidad que transcurre las reacciones químicas enzimáticas deterioradas a las carnes. Cuando el material a tratar es un producto cárnico, el método más usado es incrementar la temperatura rápida, con el propósito básico de destruir los microorganismos potencialmente los toxigénicos y los causantes de alteraciones que puedan tener a este producto. Tenemos también el método de la refrigeración. Nos dice que este método de la refrigeración es disminuirle la temperatura, manteniendo la calidad y los nutrientes de esta carne. Mantiene también su textura, su olor, su sabor y también los análisis organolépticos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, continuamos con la congelación. Los mecanismos para la congelación son los mismos que refrigeración, solo que aquí las condiciones son más extremas. Se basa en disminuir la temperatura por debajo de los 0 de temperatura, 1,5 a menos 18 de temperatura. La congelación tiene dos tipos, que es rápida y lenta. La ultracongelada, método más moderno y muy rápido en el cual la velocidad de inflación aumenta dando lugar a la formación de muchos núcleos. La temperatura final es entre menos 25 a 35 de temperatura, incluso menos de 50 de temperatura.
Lee Rosen. Es el método más novedoso en la industria cárnica, que utiliza un túnel continuo para congelar productos individualmente para que no se peguen uno con otro. Mis buenas tardes, le habla el alumno Irigoyen Choque y bueno, continuando con la exposición, pasaremos pues individualmente para que no se peguen uno con otro y esto permitirá que los cristales de hielo que se forman dentro de las células de los tejidos sean de un tamaño muy pequeño y adecuado, evitando que las paredes celulares que conforman los tejidos se puedan romper. Al descongelar el producto y no hay un derrame de fluidos celulares, esto nos garantiza a la textura, el valor nutritivo y sabor igual al de un producto recién elaborado. Son muy fundamentales las temperaturas de conservación y la rotulación del producto. La conservación por calor. Esta vendría a someter a los alimentos a las acciones de altas temperaturas y tiempos adecuados para eliminar o pues para reducir las actividades microbianas y enzimáticas de las bacterias con enfriamiento inmediato. Y el calor es bacterizada a diferencia del frío, que es mayormente bacteriostático. Gracias, doy paso a mi siguiente compañera. Los gases. La mayoría de microorganismos crecen en presencia de un oxígeno atmosférico. Disminuyendo el oxígeno y aumentando el dióxido de carbono, se puede lograr de que los alimentos perecederos puedan tener una larga vida útil. Envasado al vacío. El envasado al vacío es la eliminación del O2. Se hacen mediante máquinas envasadoras y lo que hace es que se evite el crecimiento de bacterias que se encuentran dentro del producto. Atmósfera modificada o controlada. Es un método similar al envasado al vacío. Lo que se hace es extraer el oxígeno e inyectar gases inertes. Este método consiste en garantizar la ausencia de microorganismos patógenos en los productos. Ozono. Es una sustancia compuesta por 3 átomos de oxígeno. Esto se usa para ozonizar las cámaras frigoríficas que ayudan a evitar el desarrollo o crecimiento de hongos y radiación. A través del rayo hace que se destruyan microorganismos, ya sean insectos o parásitos. Su utilización solamente está difundida para tratamientos en vegetales y en menor medida para productos cárnicos. Salazón. Consiste en someter al alimento a la acción masiva de la sal comestible con o sin otros condimentos. Su concentración son en grados Baumet. Curantes. Es la adición de agentes o sales curantes a la carne con la finalidad de incrementar su conservación o mejorar su color y aroma. Buenas noches, Miss. Soy Basalú Achoque Harumi. Hoy les voy a hablar sobre los métodos químicos. Uno de ellos es el salazón. El salazón consiste en someter al alimento a la adición masiva de sal, ¿no? Para así matar a los microorganismos o bacterias y tener un producto sano, ¿no? En el salazón hay 3 métodos que son el húmedo, el seco y el mixto. Esto se puede aplicar en los productos como el jamón, ¿no? El curado es la adición de agentes como el nitrato, el nitrito y el potasio, ¿no? Al adicionar estos productos ayudaremos a que la carne esté conservada, ¿no? Los azucarados es la concentración que consiste en la eliminación de agua, ¿no?
en nuestro alimento que estamos preparando. El ahumado se encarga de conservar. Y también tenemos la acidificación. La acidificación consiste en evitar el crecimiento bacteriano por la adición de ácidos como pueden ser el acético, el cítrico y el láctico, ¿no? Encurtido. Los encurtidos es la acción de que nuestro alimento, donde sometemos a un tratado de salmuera, ¿no? Y el escabeche es la acción de someter los alimentos en vinagre, ¿no? Podemos añadir con sal o también así nomás sin sal, ¿no? La fermentación, como dice su nombre, es fermentar los alimentos. Estos pueden ser añadidos por el hidratos y el carbono, ¿no? Así producir distintos tipos de fermentación, como puede ser la láctica y la acética, ¿no? Muchas gracias.